Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar el día de hoy con otra interesante clase de psicología. En esta clase vamos a ver los métodos y las técnicas que utiliza el psicólogo. Ya hemos comentado que para hacer ciencia, entre otras cosas, tener un cuerpo de conocimientos que sea aplicable, que tenga un objetivo, eh, a- em, conformar cuerpo de conocimientos. Y otra de las cosas importantes es tener un método. Existen distintos métodos que en la actualidad utiliza el psicólogo. Está el método científico experimental, pero también se utilizan los métodos estadísticos. Se utiliza a su vez el método clínico, se utilizan métodos de observación, se utilizan métodos que tienen que ver con el análisis del inconsciente, métodos que están vinculados a los estudios sociales. Por poner ejemplo, los métodos de entrevista también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con este cuadro. Este cuadro yo lo he presentado en Classroom, en una de las actividades, y aquí tenemos pues varias cosas que, eh, varios métodos, varias técnicas que tienen que ver con una clasificación particular que yo he hecho. Estoy dividiendo los métodos en métodos de observación. Los métodos de observación se utilizan sobre todo en el laboratorio, pero también para iniciar alguna investigación y poder determinar variables. Tenemos métodos basados en el lenguaje y aquí clasifiqué todos aquellos métodos en donde se utiliza la palabra, ya sea hablada o escrita. Entonces tenemos varios métodos en esta clasificación. Métodos de experimentación. Aquí estamos hablando de todo tipo de trabajo que el investigador considera pertinente el uso identificación de variables, sean estas controladas en un laboratorio o fuera del laboratorio. Y eso lo vamos a ver porque es una característica de la psicología. Tanto puede haber control de variables como haber investigaciones que están haciéndose en el lugar de los hechos. También los que están relacionados con el uso de la estadística, tenemos también varias formas, y el del enfoque del inconsciente, también hay varios de estos métodos, y finalmente de estudios sociales. También tenemos ahí una serie de métodos. Entonces, lo que yo quiero iniciar ahorita es a manera de pizarrón en blanco. eh, Analicemos cada una de estas clasificaciones que ya antes les he presentado. Vamos a comenzar con los métodos de observación. Entonces, decíamos que una un primer momento en toda investigación, pues es la observación. El trabajo del psicólogo se basa en la observación. Hay muchas otras situaciones en donde el psicólogo está utilizando la observación, como cuando hace una entrevista, cuando está entablando un método de diálogo en un caso clínico, cuando aplica una prueba psicométrica, en todas las circunstancias el psicólogo está utilizando la observación, pero aquí estamos hablando de un tipo de observación que es sistemática.
O sea que por sí mismo tiene una intención clara sobre la manera de observar. Entonces, aquí podemos hablar de que hay método de observación naturalista. El método de observación naturalista es un método en donde no estamos trabajando en el laboratorio. Es decir, estamos haciendo una observación de manera, por eso se llama naturalista, de manera natural, de manera real, en donde están suscitándose los hechos. Entonces, imaginemos que estamos en el metro y queremos ver cómo se comporta la gente. Entonces empezamos a hacer nuestras observaciones para poder identificar variables. Vamos a suponer que estamos en un deportivo y queremos ver cómo se comportan los competidores en algún deporte. Entonces, nosotros no vamos a intervenir, digamos, controlando variables, sino simplemente vamos a observar las variables. Tal vez uno de los ejemplos así más claros es cuando vemos un programa que habla sobre la vida de los animales, en donde para hacer ese programa estuvieron observando a los animales, poniendo cámaras en distintos lugares para ver cuál es su comportamiento real con los depredadores o en determinadas condiciones que está proponiendo la naturaleza. Hay el contrario a la observación naturalista, sería la observación dirigida. La observación dirigida quiere decir una observación en donde hay variables controladas. Es decir, la observación dirigida se hace en un laboratorio. ¿Ok? Un laboratorio es un espacio especial en donde vamos a encontrar, por ejemplo, si estamos observando animales, vamos a suponer ratas, chimpancés que se utilizan en los experimentos en psicología. Lo que vamos a hacer ahí es controlar su ingesta de alimento, controlar su edad, controlar el sexo, controlar los aromas que hay a su alrededor, el ruido, etcétera, para simplemente depurar y establecer la variable independiente para ver si influye en una variable, en una otra variable que sería la variable dependiente. Eso es lo que se busca en un laboratorio. Y hay otras formas de observación. Una de ellas tiene que ver con el registro, es decir, lo que vamos a observar, cómo lo vamos a plantear como dato. Entonces tenemos registro de tipo anecdótico. Vamos a observar todo lo que hace el sujeto. No nos vamos a detener en un elemento y en otro no, sino todo lo que hace lo vamos a estar observando. Vamos a suponer que apenas estamos experimentando con un tipo de animales. Normalmente un experimentador pues utiliza ratas, pero ahora va a utilizar otro tipo de, de sujeto experimental, un cuyo. Pero entonces tiene que ver cuál es la conducta del cuyo para cuando introduzca las variables
sepa cuáles son las que están ahí interviniendo y cuáles entran dentro de su repertorio normal de conductas o cómo tiene su ciclo de conductas. Muchos roedores pues lo que normalmente hacen en el día es dormir y en la noche tienen actividad. Entonces, bueno, todas estas observaciones son importantes previo a un experimento. Pero ya cuando tenemos un tema de observación, entonces vamos a recurrir a la observación por evento. Ahora lo que me interesa es un aspecto particular de la conducta del sujeto. Si yo estuviera observando personas que tienen enfermedad psiquiátrica, a lo mejor ya después de mucho tiempo de estar observando, me doy cuenta de que lo que quiero observar es un estado de crisis. Tal vez una epilepsia para saber qué tipo de epilepsia es la que presenta la persona. O si estoy observando algún tipo de sujeto, entonces quiero ver ese evento que tiene que ver con el tema de observación. Por ejemplo, si el tema de observación es un tipo de aprendizaje, entonces me voy a centrar en ese tipo de aprendizaje. Y luego tenemos observación por periodos de tiempo. Periodos de tiempo. Y en estos el tiempo puede ser de dos tipos, puede ser fijo, fijo o variable. En el ejemplo de que yo tuviera una rata, entonces aquí tenemos nuestra rata, con sus bigotes y todo, entonces yo la puedo observar de dos maneras. Si apenas la rata está acoplándose al laboratorio, entonces yo voy a establecer intervalos de tiempo. Como no la voy a observar todo el día o no todo el día, pero pues si un lapso de 4 horas va a ser muy cansado, entonces yo voy a dividir mis periodos, es decir, cada media hora voy a hacer una observación de 10 minutos. Y aquí tenemos media hora. Luego, ya que pasa el tiempo, una observación de 10 minutos. Pasa el tiempo, hago una observación de 10 minutos. Y yo estoy abarcando un rango amplio de conducta. Aquí puedo trabajar 4 horas observando a la rata y voy a encontrar que pues tiene determinados hábitos en distintos momentos, ¿sí? O sea, su conducta la va distribuyendo a lo largo de un periodo amplio. Pero también puede suceder que la rata, como tiene una capacidad de olfato muy fina, entonces me percibe cada vez que yo me acerco. Y cada vez que yo me acerco, ya después de un tiempo de estarlo observando, va a estar quieta. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos casos? Pues le voy a caer de sorpresa. Es decir, voy a utilizar tiempo variable. ¿Qué es el tiempo variable? Puedo yo meter una tómbola con distintos tiempos para que se distribuyan eh, equitativamente. Y entonces vamos a suponer que me sale que en 45 minutos voy a observar 10 minutos.
Luego me sale que en 5 minutos, después de 5 minutos voy a observar 10 minutos. Y luego me sale que después de 15 minutos voy a observar 10 minutos. Y entonces ahí estoy controlando una variable que es que el sujeto me perciba de una manera estable. Es como el sueño. Si me acuesto a las 10 de la noche, al día siguiente me va a dar sueño a las 10 de la noche, etcétera. Si el animal percibe que cada media hora estoy ahí, entonces va a establecer un condicionamiento de tiempo, y aquí estoy controlando esta variable que tiene que ver con el condicionamiento de tiempo. Entonces, estas son las formas de observación. Ahora tenemos otra serie de estrategias o de técnicas que son, yo las clasifiqué como basadas en el lenguaje. Y esto quiere decir que voy a utilizar la palabra, ya sea esta escrita, o sea esta de manera verbal. Entonces acá desgloso mis métodos, como puede ser entrevista, cuestionario, diálogo, el método clínico y la introspección. Y entonces, bueno, pues ya tengo un grupo de métodos. Vámonos a las distinciones básicas. Y esto lo vamos a encontrar en estos dos métodos, entrevista y cuestionario. ¿Cuál es la diferencia básica entre entrevista y cuestionario? Pues la diferencia básica es que la entrevista se va a hacer de manera verbal y el cuestionario se va a hacer de manera escrita. Muchos pensarán, la diferencia pudiera ser que estas son preguntas abiertas y estas son preguntas cerradas, pero no. En el cuestionario se pueden hacer preguntas de tipo abierta. Por ejemplo, que le preguntemos por escrito a una persona em, cuál es ¿qué hace usted cuando está en una situación de estrés? O sea, ahí se lo dejamos abierto y él puede explayarse todo lo que quiera. Pero está escrito. Entonces, esto lo hace entrar a nivel de cuestionario. Muchas veces se utilizan preguntas cerradas. O sea, vamos a suponer en una escala del 1 al 10, ¿cuál es su nivel cuál fue el nivel de estrés que manifestó en esta semana? Entonces, ahí ya está cerrando la forma de respuesta. O puede uno preguntar, ¿ha tenido estrés en esta semana? Sí, no. Eso es una pregunta cerrada. En el caso de la entrevista, bueno, pues sí, podríamos pensar que la mayoría de las
preguntas van a ser abiertas, pero yo puedo eventualmente poner cerradas. De repente, como para que no se me desvíe el entrevistado del tema, entonces meto alguna pregunta cerrada, ¿no? O sea, si estoy entrevistando sobre su estado depresivo, entonces me va a decir que pues esto le ha sucedido varias veces en la semana y me va a contar toda la historia, etcétera. Pero a lo mejor se me va con tanta anécdota y lo que me interesa es saber particularmente eh, lo que ocasiona el estrés. Entonces le puedo preguntar, en estos, ¿cuál es la situación que antecedió al estrés que manifestó el día de ayer? Y ya ahí me puede decir, pues me enojé con X, no, punto. O sea, estoy como que haciendo más cerradita la pregunta, hasta preguntas completamente cerradas, como en una puedo hacer una pregunta de escala, en una escala del 1 al 5, dígame cuál fue el nivel de depresión que manifestó el día de ayer. Entonces, ahí yo puedo estar jugando con todas estas preguntas. Desde luego que el cuestionario me permite organizar datos. Si son preguntas cerradas, sobre todo, entonces yo puedo clasificarlos muy fácilmente. Y en una entrevista yo tengo que tomar notas y ir viendo qué se manifestó en este lenguaje. En muchos casos me puede ayudar una grabadora de sonido para hacer la entrevista o inclusive una cámara, siempre y exista un consentimiento de parte de la persona con la que estoy trabajando. Que ella esté de acuerdo y que hagamos una carta y por escrito lo manifestemos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la diferencia que hay entre la entrevista, que es de tipo verbal, y el diálogo, que es también de tipo verbal? Pues aquí hay una diferencia muy importante. En la entrevista tenemos un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador es el que tiene el manejo de la conversación y el entrevistado es el que responde. Es decir, existe un rol. Rol de entrevistador y rol de entrevistado. Cada quien juega su papel y no hacen cambios en este. Pero en el diálogo tenemos que que está haciendo de, bueno, que está, vamos a utilizar este voladorcito, miren qué bonito. Entonces, el que está haciendo el diálogo, el que está hablando primero, esta persona, acá va a tener el rol de preguntar y esta de responder. Pero también puede cambiar este rol y esta va a preguntar y va a responder. Por eso es un diálogo. Se están intercambiando ideas. Y la opinión hacia acá y la opinión hacia acá, entonces va a enriquecer sus puntos de vista. O sea, aquí ambos van a transformarse con esa plática que van a tener. Y luego, por otro lado, tenemos el método clínico. El método clínico viene de la medicina, por eso se le da ese nombre. ¿Qué hace un médico?
cuando tiene un paciente, pues lo primero que va a hacer es preguntarle sobre sus síntomas. Y estos ya están clasificados en un cuadro de síntomas y de ahí va a conformar pues una probable causa de la enfermedad, ¿no? Tal vez tenga que utilizar algunas, palpar de manera inmediata si hay dolor, no sé, en la rodilla o no sé, en el estómago, etcétera. Y esta sería como la primera acercamiento, el primer acercamiento que tiene con el paciente. Posteriormente lo va a mandar a hacer análisis clínicos, entonces ya entraría en otra fase y de ahí que va a determinar cuál es la enfermedad del sujeto. En psicología sucede lo mismo, o sea, primero se va a tener una plática, se van a determinar los síntomas, si esto es depresión, si esto es estrés, si esto es, vamos a suponer, algún tipo de trastorno, etcétera. Bueno, pues apenas vamos a poder ir formulando las posibles razones por las que el paciente asiste con un psicólogo. Pero acá, en un segundo momento, tenemos que establecer algún tipo de pruebas. Entonces, estas pruebas pueden ser psicométricas o pruebas proyectivas, que ya después vamos a ver esto en otra clasificación. Y de esta manera vamos a llegar a un diagnóstico. Ya. Y la otra es la introspección. Como nosotros no nos podemos introducir en la persona con que estamos investigando, entonces lo que vamos a hacer es pedirle su reporte de la experiencia que ha vivido. Puede ser en un laboratorio con una experiencia sensorial o puede ser en un consultorio con una experiencia de vida. Pero la introspección es el reporte de la experiencia del sujeto o de la persona. Vamos a hablar mejor de persona. Entonces, de la persona. Porque sujeto parece más una cosa que una persona. Entonces de aquí pues ya tenemos todos nuestros métodos que tienen que ver con o que están basados en el lenguaje. De aquí pasamos a otro tipo de métodos que son los métodos de experimentación. Y de aquí nos vamos a ir a una gama muy amplia que va desde el famoso método científico experimental, que requiere control de variables en un fenómeno causal, es decir, donde hay una causa, efecto. Variable independiente, variable
dependiente y control de variables extrañas. Eso es para manejo de laboratorio. Entonces, tenemos una rata, vamos a controlar su variable, ingesta de alimento, elementos que tienen que ver con el ambiente, como olores, como sonidos y temperatura, etcétera. Todo lo vamos a mantener. ¿Sí? Y ahora lo que nosotros queremos es introducir una variable independiente. Vamos a suponer administración de alguna sustancia química y la variable dependiente efectos en su conducta. Y entonces ahí estamos utilizando el método científico experimental en donde necesitamos un laboratorio. Pero en psicología no todo es controlable, sobre todo no solemos meter a personas en un laboratorio, o si se hacen estudios de laboratorio, bueno, tiene que haber con personas, tiene que haber un manejo ético, incluso con los animales también hay un manejo ético. No se trata de causar dolor por causar dolor, y en el ser humano pues no se trata para servicio de la ciencia causarle un daño a una persona. Entonces muchas veces se recurren a identificación de variables y a ver sus efectos. Entonces, en estos casos tenemos el método preexperimental. Entonces, ahora estoy viendo, vamos a suponer que es en la escuela, pues no puedo someter a las personas a un control de variables y quiero yo entonces identificar un tipo de enseñanza basada en un material didáctico. Entonces aquí, material didáctico. Y quiero ver cuáles son los efectos que tiene en el rendimiento. No puedo controlar lo que hace la gente, si qué come, cuánto tiempo duerme, eh, cuánto tiempo hace de trayecto de la casa a la escuela, etcétera. No puedo yo tener todo ese control. Simplemente identifico mis variables, mi material didáctico, vamos a suponer que sea y quiero ver este que estamos utilizando de presentación videograbada, y quiero ver qué efecto tiene en el aprendizaje del individuo. Y entonces puedo observar otro que no tenga este método, o sea, va a ser el método clásico del aula, ya obviamente ya después de la contingencia y todo esto, ¿no? O sea, entonces hago mi comparación. Puede ser que esto yo lo haga nada más en una ocasión y no tiene pues tanta relevancia como si yo utilizo un cuasi experimental en donde yo hago un manejo de los sujetos con varias observaciones, y hay incluso diseños particulares de experimentos, pero aquí va a tener más fundamento porque tengo más repeticiones en el experimento, ¿no? Así, para explicarlo de manera muy fácil. Y existe también lo que se llama experimento de campo.
en donde introduzco una variable en una situación social y veo cuáles son los efectos en las personas. Esto en psicología social también ha sido muy explotado, digamos, en eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la autoridad. Entonces presento una situación de autoridad en donde las personas están actuando sin que se diga que estoy haciendo un experimento, y se ven los efectos que tienen en las personas. De esto lo vamos a revisar en el tema de psicología social. Ahorita lo importante es tener como que la idea general, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que sería el uso de la estadística. Y entonces acá pues tenemos varias formas de utilizar la estadística, a saber dos generales, que sería la estadística descriptiva y el análisis correlacional. Entonces, vamos a suponer que aquí en una estadística descriptiva aplico mi clásica encuesta, en donde yo estoy preguntando diversas cosas. Vamos a suponer que viendo cuáles son las consecuencias que ha tenido em, la información sobre la pandemia del COVID-19 en el individuo. Entonces hago una serie de preguntas que tengan que ver con ansiedad, con depresión, con distintos padecimientos, y voy a utilizar un manejo estadístico. Entonces, mi coordenada de las X, mi coordenada de las y voy a ver si mi coordenada de las X puede ser edad, de la X, perdón, puede ser edad, y la coordenada puede ser de la Y, puede ser, vamos a suponer que estoy estudiando sobre depresión. Y entonces lo que quiero saber es si aquí tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, hasta llegar a los 80 años, vamos a suponer. Y entonces, ahora quiero ver quiénes son los que más se deprimen. Entonces, veo que pues a los niños a lo mejor poquito, y encuentro una edad de mayor depresión, ¿no? Entonces aquí, mediante un gráfico, organizo mis datos. O sea, aquí es la estadística descriptiva, me va a permitir organizar datos. Puedo utilizar media, mediana, moda. Media, sumo todos los datos y los divido en cantidad de casos. Esto quiere decir que es un promedio. La mediana, busco el punto justo en donde mis datos se dividen en dos partes iguales, o sea, mitad y mitad, ¿sí? Y entonces esta es una medida de tendencia central, se le llama. Es la estadística descriptiva. Y la moda, pues, ¿cuál es el dato que más se repite? Vamos a suponer, la gente hacia los 40, 45 años es cuando más se deprime por la situación que está viviendo,
Y pues más jóvenes pues encuentran una manera de sobrellevar la situación, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Nada más es un ejemplo. Y los estudios correlacionales, vamos a borrar esto. Los estudios correlacionales, lo que yo quiero ver es si las variables se relacionan una con otra. Entonces, yo considero dos variables y voy a hacer un estudio. La variable ahora va a ser personas que están como estamos todos, con el confinamiento, semiconfinamiento, como lo quieran llamar, de acuerdo a las actividades que uno tenga. Y entonces quiero ver si las personas que hacen ejercicio en su casa, entonces aquí vamos a ponerle el ejercicio, lo voy a medir en horas de ejercicio que dedican las personas. Se relaciona con ansiedad. Y entonces, si esta persona hace mucho ejercicio y tiene poca ansiedad, y esta hace menos ejercicio y tiene mayor ansiedad, hasta llegar a la persona que no hace ejercicio y tiene mucha ansiedad, entonces aquí existe una correlación negativa, es decir, a mayor ejercicio, menor ansiedad. Hay correlaciones positivas, correlaciones negativas, hay pruebas de correlación, entonces puede ser a mayor consumo de alimento, vamos a poner con ejemplo mayor depresión, ¿no? O sea, la gente se consume alimento porque se deprime, ¿no? O sea, entonces ya sería una correlación positiva. Entonces, bueno, nada más para ponerle el ejemplo. Aquí lo que se están comprobando es que una variable se vincula a otra variable. No dice cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, sino nada más que hay un vínculo entre variables. Y luego, la psicometría, las pruebas psicológicas, no nada más son cuestionarios, sino se les llamaría cuestionarios. La psicometría lo que hace es permitirnos hacer un estudio como más definido, con datos más exactos, controlados. Y para esto se necesita la estadística. Es decir, si yo estoy utilizando una prueba para ver la inteligencia, entonces necesito ver qué tan sensible es esta prueba, voy a hacer análisis estadísticos para esto, o sea, qué tan finamente me permite distinguir categorías de un problema, como puede ser de una situación, como puede ser la inteligencia, que existan varios niveles de inteligencia. Y también voy a hacer estudios estadísticos para ver que este instrumento mida lo que dice medir. Entonces aquí voy a recurrir a varias formas de análisis estadísticos para ver, por ejemplo, la confiabilidad de una prueba, qué tan confiable es con los datos que me presenta. Entonces, hay estudios de estandarización para las pruebas psicométricas, ¿no? O sea, psicometría quiere decir que está midiendo alguna variable
psicológica, entonces utiliza la medición. Y los métodos que tienen un enfoque en el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Pues aquello que yo no me percato que está sucediendo en mi vida. Así de sencillo. Entonces, el inconsciente, desde la teoría de muy conocido, Sigmund Freud, él dice, vamos a cambiar de colorcito para distinguirlo, que esto es como un iceberg. Aquí está el agüita, vamos a ponerla en verde, ¿no? Para que se distinga. Hay una pequeña parte de nuestra mente que es la conciencia. Vamos a ponerle estas siglas, conciencia. Y hay una gran parte de nuestra mente que es el subconsciente. Y el subconsciente se divide en otras dos partes, que es el preconsciente y el inconsciente. Ok, lo consciente es lo que yo recuerdo, lo que sé ahorita que está sucediendo. Punto. O sea, si tengo comezón en este brazo, entonces esto lo estoy haciendo consciente. Si estoy escuchando una clase, bueno, lo que escucho lo hago consciente. O sea, sé que en este momento está sucediendo. Me estoy percatando de lo que pasa. El preconsciente ya está abajo del subconsciente. El preconsciente es lo que yo puedo recordar. ¿Qué puedo recordar? Pues lo que hice ayer. O sea, era preconsciente, pero ya empiezo a hacer memoria y entonces se vuelve consciente. O sea, es fácil que se vaya al consciente. Pero el inconsciente ha sido reprimido. Entonces, para que no me cause daño, ansiedad, vergüenza, todas las cosas que son negativas, entonces tiendo a reprimirlas para no convivir con esto. Entonces queda ahí oculto. Por ejemplo, la muerte muy dolorosa de alguien, entonces a través de un mecanismo que es la negación, lo reprimo. Algo muy vergonzoso o negativo socialmente y que mueve también mi moral, entonces lo reprimo para que no me cause ansiedad o daño. El psicoanálisis, recuerden que el objeto de estudio es precisamente el inconsciente. Lo que están buscando es estudiar el inconsciente. Entonces, Sigmund Freud diseñó una serie de métodos, dos a saber que son los más conocidos, pero existía uno previo que vamos a hablar primero de este, la hipnosis. La hipnosis es un cambio de conciencia que se adquiere pues una especie de trance a través de relajación
fatiga y sugestión. Entonces, la persona va a, por ejemplo, cuando la famosa película donde sale un psicoanalista, ¿no? Entonces, va a decirle a la persona que debe estar tranquila, etcétera, que su mente está libre y bla, bla, bla. Entonces, respira hondo, etcétera. Entonces, esto es relajación. Ve objeto, una cadenita, alguna cosa así. Esta es fatiga, está cansando el nervio ocular. Y sugestión, ahora estás más tranquilo y vamos a recordar qué pasó en tal o cual situación. Entonces estoy utilizando estas tres cuestiones. La hipnosis es un método comprobado en la neuropsicología. Hay cambios en el cerebro. Hay un lugar que se llama formación reticular, que es el que lleva los mensajes a la corteza cerebral, que es donde se generan los fenómenos conscientes. Y entonces cuando ocurre todo esto, lo que está haciendo es inhibir estas descargas que manda la formación reticular a la conciencia, y entonces la persona pasa a un estado similar al trance, un tipo de trance, y van a cesar pues estos mensajes que están llegando a la corteza cerebral. Y entonces va a adquirir una situación inconsciente. Pero Sigmund Freud, como aprendió de Charcot que el método pues no era, no generaba la cura, sino nada más podía uno ver el fenómeno en el caso de trastornos de la personalidad. Entonces él lo que hizo es utilizar dos métodos: asociación libre. Entonces el paciente está recostadito en su diván. Ahí tenemos al paciente. Aquí tenemos el diván. Aquí hay una pared en blanco donde no hay pósters ni una ventana ni nada. O sea, es una pared, nada más. Y aquí está el psicoanalista escuchando al paciente, dando curso libre a su expresión, a su lenguaje. ¿Sí? Y de repente van a ocurrir ciertos lapsus, ciertas manifestaciones de lo que tiene que ver con su vida inconsciente, con lo que vivió en la infancia, con lo que lleva del pasado y que ha quedado ahí oculto. Esa es la asociación libre. Y luego tenemos la interpretación de los sueños. Entonces, esta información que el psicólogo lleva a su libretita donde está haciendo las anotaciones, la va a contrarrestar, la va a complementar. Aquí está su libreta. La va a complementar con la información de sus sueños. Y va a ver la relación que existe, porque ambas vienen del inconsciente, tanto lo que se dijo acá, aquí tenemos que dijo no sé cuántas cosas, como lo que sueña. Aquí lo tenemos, uy, salió muy narizón, pero aquí lo tenemos dormido. Y entonces está generando
información del inconsciente. Entonces lo que va a hacer es interpretarla relacionando la información que tiene del paciente. O sea, no hay una interpretación exacta, sino es información que maneja que tiene una congruencia con todo lo que se sabe del paciente, aunque sí hay símbolos de los sueños, que es información condensada. Más o menos entonces el psicólogo viene a funcionar, no más o menos, viene a funcionar como un intérprete del inconsciente. Y otras formas que ya después se fueron señalando y que tienen también relación con esto son las pruebas proyectivas. Entonces, una prueba proyectiva es aquella que nos está dando la información del inconsciente como pruebas de dibujo. En los niños, bueno, pues vas a dibujar una familia de ositos. Entonces, esta familia de ositos va a ser el reflejo inconsciente de lo que sucede en tu familia. Entonces, ahí está el niño dibujando sus ositos. Papá oso, mamá oso e hijo osito. Y esto tiene toda una serie de interpretaciones, ¿sí? Interesantes. Y se interpretan muchos rasgos, como puede ser posición en el plano, los rasgos del dibujo, los símbolos del dibujo, la situación que presenta el dibujo, etc. Entonces, eso sería enfoque del inconsciente. Y los estudios sociales. Los estudios sociales, pues hay varias cosas. Una investigación de campo. Ahora siempre se me va un risito más. Investigación de campo. La investigación de campo es un estudio que se hace en una población, ¿sí? Se complementaría con las técnicas estadísticas, sobre todo con aquellas que tienen que ver con la estadística descriptiva, y podemos utilizar dos formas. Una sería la emplear una escala de actitud, en donde lo que queremos ver es qué tan cercana emocionalmente se siente la persona con relación a otra persona, a una situación o a algún suceso. Y entonces aquí entran preguntas, pues son escalas, pues en general son preguntas que van con una escala numérica, puede ser en una escala del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dime qué tan favorable es que se juzguen a los expresidentes, que se robaron todos los bienes de la nación, o que se robaron una gran cantidad de bienes de la nación, o han cometido actos de corrupción, y etcétera. Entonces, esto nos va a dar cuenta de una actitud, y la actitud está compuesta de tres elementos relacionados, que es pensamiento o cognición,
sentimiento, y conducta. Entonces, si yo tengo un elemento de acá, este puede ser predictor de otro elemento de acá. La persona, por ejemplo, me reporta que sí deben ser juzgados. Entonces quiere decir que su conducta y su sentimiento va a tener que ver con esto. Si no son juzgados, va a sentir frustración. ¿Sí? Si no son juzgados, probablemente vaya a una manifestación para que se les juzgue. Entonces aquí, esa es la escala de actitud. Y el otro, vamos a cambiar de color aquí, ¿cuál será? Pues hay uno que resalte. Entonces, el otro sería la opinión. Entonces, existe la encuesta, está muy clarito, mejor azul. Encuesta de opinión. La opinión tiene que ver con el juicio, con lo que la gente piensa. Entonces aquí, a diferencia de la actitud, lo que estamos es únicamente trabajando con el aspecto cognitivo. O sea, aquí, ¿qué nos diría a diferencia de esto? Que sí, yo creo que los juzguen, porque y entonces va a dar una justificación, una argumentación, tal vez sea una argumentación política, una argumentación económica, etcétera, ¿no? Ideológica. Entonces, es plenamente el uso de la palabra para ver lo que piensa. Nos interesa aquí saber qué piensa la persona. Y entonces aquí ya tenemos el primer elemento vinculado a la investigación de campo. Otro método que tiene que ver con esto, pues son métodos que vienen de la sociología, de la antropología. La antropología utiliza algo que se llama diario de campo. Vamos a ver, vamos al blanco. Entonces, yo no puedo plantear una investigación si no tengo observaciones. Si me voy a un poblado a ver cómo es la gente en ese lugar, yo puedo en el día a día, viviendo con las personas, hacer anotaciones en una libreta como un diario de personal, pero este va a ser un diario social de lo que sucede, de lo que la gente opina, etcétera. Eso sería un diario de campo, muy útil para las cuestiones sociales. Otro es investigación participativa. Esto tiene que ver también con qué tan subjetivo puedo yo ser. Algunos en cuestión de epistemología dicen que nunca puedes eliminar la subjetividad, aunque utilices datos estadísticos, etcétera, siempre estás haciendo un juicio objetivo. Entonces la investigación participativa dice, ok, tú no puedes ver un fenómeno, aquí tenemos al psicólogo, tú no puedes ver un fenómeno de lejos. Aquí tenemos una comunidad. Y hay muchas personitas en esta comunidad. Cada rayoncito es una personita. Entonces, porque no tienes los mismos elementos de experiencia,
sino tú tienes tu propia experiencia y esto ya de por sí es algo subjetivo. Entonces, ¿por qué mejor no utilizar un método subjetivo? Es decir, te vas a meter en esta población, vamos a suponer que sea esto, y vas a vivir con sus costumbres, con sus ideas, con su forma de alimentación, etcétera, y vas a ver el problema desde dentro. Y vas a participar con ellos. Por eso es investigación participativa. Y tenemos también el estudio de caso. El estudio de caso sería seguir a una población durante un periodo de tiempo para ver cuál es la situación de esta comunidad. O sea, si yo trabajo 2 años en la misma comunidad, lo puedo reportar como un estudio de caso. El estudio de caso existe a nivel social y a nivel individual. Yo puedo tener un paciente, trabajar durante un año con él o la paciente, y entonces, o 2 años, y entonces un solo caso me está permitiendo hacer una investigación. ¿Ok? Y esto sería todo por el momento, entonces pues revisen su tarea o si ya la hicieron, la tarea que tiene que ver con métodos y técnicas que emplea el psicólogo. Si ya la hicieron pueden volverla a revisar y espero que esta explicación sea de utilidad. Nos vemos y gracias por su atención. Adiós, hasta la próxima.